Una vez terminada la fase de modelado, ya podemos directamente pedirle al programa que haga la ejecución del cálculo. Como estamos haciendo un cálculo con un único colectivo de cargas, podemos pedirle un análisis estático o cuasi estático, donde directamente me dé los resultados con dichas solicitaciones. Pero también puedo definir ciclos, puedo definir pues, una variación de la carga en función del tiempo, o que la máquina esté a un régimen de un porcentaje de tiempo a un nivel de cargas o a otro o a otro. Eso sería pues un ciclo que podría considerar también para el análisis. Y luego podría también hacer un análisis ya donde tuviese, pues, por ejemplo, que valorar cómo influye el juego axial, por ejemplo, un desplazamiento axial de un aro con respecto a otro, para valorar la influencia de la vida. Por eso, pues, son diferentes métodos de cálculo según lo que yo quiera averiguar. Entonces, en principio vamos a usar el más sencillo, que es el primer análisis estático, en donde vamos a valorar los resultados. En la siguiente fase, que es reporte, ya el programa se ejecuta y me da los resultados. Bien, ya está. La primera parte del reporte está preparada y predefinida, donde ya me da un resumen de los resultados. En primer lugar, me informa de los resultados de vida, en donde tenemos a priori varios métodos de cálculo. El más sencillo de todos y en el que antiguamente más se basaban los diseñadores era la vida L10H. Este también se ha enseñado en las universidades y es un método que se puede utilizar para calculando a mano, básicamente, por su simplicidad, porque no tiene en cuenta nada más que la capacidad de carga del rodamiento contra la carga dinámica equivalente. La carga dinámica equivalente en los métodos basado en la carga simplemente lo que hace es considerar unos factores de forma dentro de lo que es el tipo de rodamiento y asume un reparto de carga tipo, es decir, aprovechando una zona de carga de la mitad de la circunferencia del aro exterior, y ese es el tipo de distribución que asume el modelo. Es un modelo sencillo, pero que me permite pues, obtener un resultado bastante rápido. No obstante, hay que tener en cuenta sus limitaciones. Estos modelos, el método de Rating Life de SKF, vida modificada, y luego Stress Based Method, son métodos más avanzados que consideran además las condiciones de lubricación y limpieza. Por lo tanto, pues no siempre debo mirar únicamente al método de vida L10H, porque ella me puede dar una impresión limitada de lo que es una selección correcta. Iremos hablando de ello más adelante. Estos métodos, sobre todo los métodos como Stress Based Method, son métodos mucho más avanzados y tienen una mayor precisión o mayor resolución en cuanto a lo que es el reparto de carga dentro de un rodamiento y la tensión por el elemento rodante. Derivan o extraen una carga dinámica equivalente basándose en la tensión por elemento rodante, lo cual es bastante más correcto. Son más avanzados y son necesariamente útiles cuando tienes un ordenador que te lo permite calcular. Eh, a mano sería pues prácticamente imposible hacerlo. Entonces, cuando vemos el resultado, observamos que no hemos cumplido con el objetivo, que era alcanzar una vida de unas 30.000 o 50.000 horas, que ya son vidas que se pueden pedir a máquinas eléctricas de responsabilidad. Entonces, los motivos por los cuales no hemos alcanzado esa vida nos lo viene notificado o bien en alguna nota que nos deje el reporte o en algún indicador. Ya nos manda un aviso a priori en lo que nos dice que cuidado con la validez del kappa porque está por encima de 4. Bien, el factor kappa me indica lo buena o mala que se genera la condición de lubricación. Es decir, si yo tengo una buena condición de lubricación, en la superficie de contacto voy a tener parte de la tensión repartida, sobre todo por el lubricante, sin dañar la superficie de rodadura o las asperezas, por así decirlo. Eso lo tengo cuando el factor kappa está entre a partir de 2, 2,5 hasta 4 en adelante. Lo que ocurre es que a partir de 4 no tiene mejora, por así decirlo, la condición. Y hay que procurar que no suba mucho porque eso va en detrimento del nivel de fricción, porque estoy utilizando un lubricante más viscoso de lo que necesito. Y por otro lado, pues también influye en la facilidad del lubricante de acceder al contacto.
Entonces el kappa por encima de 4 debo intentar que no se vaya demasiado. Por eso esta nota. Bien, cuando sigo bajando, aparte de ver los datos del rodamiento y lo que yo he elegido para cada condición, pues tenemos datos de los resultados en el punto 3 sobre la carga y el C partido por P. El C partido por P es la relación capacidad de carga dinámica contra la carga dinámica equivalente. Es una manera de valorar el nivel de carga que hay en el rodamiento. Cuando voy a ver los valores, pues observo que el rodamiento del lado accionamiento está bastante cargado. Es decir, un C partido por P en un rodamiento de bolas por debajo de 8 es bastante carga sobre él. El segundo tiene un nivel de carga medio alto, pero no es tan grave, porque ya hemos visto que la vida teórica no salía del todo mal, aunque no era el objetivo, no llegaba al objetivo deseado. Por lo tanto, pues aquí tenemos un punto de mejora que debemos corregir como parte del modelado. Las tensiones máximas por el evento rodante también son indicativas, son valores que puedo ver como referencia. En ocasiones se suelen utilizar referencias por seguridad de qué presiones máximas debo ver en un rodamiento para que no tenga yo algún tipo de problema por si las cargas no son muy precisas o por experiencia cuando quiero alcanzar largas duraciones. Entonces, a veces suele ser un valor bastante referente. Por ejemplo, pues en grandes cajas de engranajes o transmisiones de responsabilidad se procura que la presión máxima por elemento rodante no llegue a más de 1500 megapascales o newtons milímetro cuadrado. Bien, en este caso observamos que a priori pues tenemos un problema de subdimensionado, es decir, no estamos llegando a la vida deseada porque los rodamientos que hemos elegido son demasiado pequeños o no tienen la capacidad de carga suficiente. Básicamente lo mismo. Entonces, una de las posibles correcciones es ir directamente ya a reemplazarlos por rodamientos más grandes. O otro tipo. Normalmente deberíamos empezar pensando en un mismo tipo. Deberíamos pensar en una serie media o pesada. Entonces voy a hacer una nueva selección para el rodamiento del lado de accionamiento y donde yo había elegido un 60-10, voy a mirar ahora o una serie media o mejor voy a elegir una serie pesada, la 6310. Damos acá, OK. Bien, colocamos el rodamiento en posición. Perdón, ahí está. Y ahora vamos con el segundo rodamiento. El segundo rodamiento, a priori, también tenía un nivel de carga por encima del deseable. No obstante, no alcanzaba la vida deseada. Y considerando que tenemos un buen capa y que el nivel de limpieza, pues a priori no era del todo malo, porque lo hemos hemos configurado con ligera contaminación, pues deberíamos pensar también en lo mismo, en seleccionar una serie media. Una serie media, al menos, en este caso, no tanto como en el anterior, ya es una serie pesada la 63, pero sí la 6210 puede que nos sirva. Aquí está. Una vez seleccionada. Bien. Coloco el rodamiento en posición. Eso es. Y edito lo que me puede haber modificado, que es el juego, por ejemplo, de los rodamientos aquí en Fits and Clearance. Vamos a elegir C3, como habíamos hecho en los anteriores, ¿vale? Para seguir con el mismo setup. Vemos juego al final del montaje y el funcionamiento, teniendo en cuenta el salto térmico, por lo tanto esto está bien. La lubricación, vamos a ver, está seleccionada la grasa estándar del principio. El nivel de limpieza es el mismo que habíamos seleccionado, por lo tanto ya podemos hacer de nuevo una ejecución del cálculo. Le damos a OK. A priori lo que va a ocurrirme es que el capa aumenta porque al ser más grande cada rodamiento, pues la velocidad lineal del elemento rodante aumenta. Entonces el factor capa también debería aumentar. Vamos al abstract primero, a ver las vidas teóricas a fatiga.
Y observamos que ha mejorado, sin duda. Y aquí debo ya analizar. En primer lugar, no debo mirar solo la vida L10H, debo mirar las demás. Que lo que puedo observar es que en el caso del rodamiento del lado opuesto a accionamiento, el objetivo está cumplido. Pero en el caso de la vida del rodamiento del lado de accionamiento está mejorada, pero no ha llegado al nivel que yo deseo. Pero si me voy a la vida teórica basada en la tensión por elemento rodante, donde obtengo una carga dinámica equivalente más precisa, la vida AFC, Advanced Fatigue Calculation, o GBLM, que es una vida también que considera efectos superficiales, sobre todo en caso de rodamientos donde tienen pues, alguna característica especial que lo diferencia de los estándar, veo que la vida es mayor de lo que predicen las demás. Por lo tanto, punto interesante. Una vida de una formulación de vida teórica más avanzada me está diciendo que la talla de los rodamientos es correcta. Punto importante. Si yo solo miro a métodos de cálculo más sencillos, lo más probable que me va a ocurrir es que me vaya a tallas mucho más grandes o me vaya a tipos de rodamientos de rodillos, que serán pues, más costosos, tendrán más fricción, generarán un mantenimiento mayor y más acusado sobre la máquina porque tendremos mayor temperatura seguramente en el resultado. Por lo tanto, pues esto es un punto interesante. La vida más avanzada ya me dice que la selección es válida. Por lo tanto, en cuanto a talla no debería aumentarla o no debería cambiar ya de tipo de rodamiento. Eso es un punto importante a tener en cuenta. El factor capa es demasiado alto, es verdad. No excesivamente alto, pero es un poco alto. Entonces, algo que puedo hacer es intentar seleccionar un lubricante con una viscosidad algo menor. Me ayudará también a bajar la temperatura o a controlar más los niveles de fricción. Eso es lo que me está diciendo esta alerta, básicamente. Y a nivel de limpieza, puedo valorar también el pensar en rodamientos obturados que incorporen escudos metálicos o obturaciones rozantes que me protejan más el rodamiento y me ayuden a mejorar el nivel de limpieza. ¿En qué repercute eso? Pues repercute en que pues si yo tengo una idea de plantear una máquina libre de mantenimiento, que no tenga que ser reengrasada, por ejemplo, como actualmente está, pues puedo pensar a lo mejor en rodamientos que sobrevivan sin necesidad de mantenimiento. Y eso lo consigo con rodamientos que tengan protección propia, porque mejoran las condiciones de limpieza. Entonces, un posible afino que podemos intentar es considerar las versiones obturadas. Y eso es algo que podemos hacer ya en la fase ya final de análisis y también de la parte final de lo que serían los contenidos gráficos, que podemos ver además otros detalles. Lo dejamos para la última parte de lo que sería el análisis.